blanca, ¿no? Incluso puede ser también una bala, pero habría que ver, depende del tipo de proyectil, si va a funcionar como estallido o explosión o como un cuerpo extraño. Fuerzas generadas por eventos como estallido también se refiere, por ejemplo, si hay alguna explosión, y eso lógicamente puede producir también un trauma, no solamente en todo el cuerpo, sino también a nivel cerebral. Epidemiología, problemas sanitarios de primer orden con enormes costos y pérdidas de productividad poblacional. Uno, ¿por qué? Por la baja que repercute en no asistir al trabajo por el traumatismo y también por la discapacidad que puede llegar a generar un traumatismo encefalocraneal. Mayor en hombres que en mujeres. En países desarrollados como Estados Unidos y Europa constituye la primera causa de muerte y discapacidad por debajo de los 45 años, porque generalmente son por accidentes de tránsito. Es lo que estábamos diciendo. Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente, especialmente asociada al consumo de alcohol, que eso vemos muchísimo acá, ¿no? No solamente se daña el que maneja, sino también el entorno. A veces más bien el que maneja es el que menos se daña. Y los más damnificados son las personas o que atropellan o los que están alrededor sentados, y peor si están sin cinturón de seguridad. En adultos mayores, la caída supone la primera causa. Con frecuencia en este grupo se asocia a cuando las personas están tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, que el golpe le va a producir un sangrado, ¿no? Entonces, la anterior dijimos que eran menores de 45, que es más correcto, en cambio en los mayores es más asociado a caídas. Ahora, en cuanto a fisiología, tenemos el daño primario, que es uno de los 4 mecanismos que dijimos que producía el trauma: golpe, estallido o penetración, ¿no? Entonces, la lesión primaria es el traumatismo, que puede producir fracturas, contusiones, laceraciones cerebrales o lesión difusa, que es el daño difuso a nivel del cerebro. Una vez que se produce el trauma, van a venir diferentes procesos que pueden empeorar la situación, como por ejemplo que hayan hematomas intracraneales, edema, isquemia, y esto va a ser el daño secundario al traumatismo. Y por último, el daño terciario ya va a ser derivado de toda la cadena de radicales libres, de liberación, de todo el proceso inflamatorio en el encéfalo, que va a estar lógicamente después del primario y del secundario, ¿no? Ahora, para que entendamos por qué hay tanto edema y por qué el edema produce más daño a veces que la lesión misma primaria, se llama la ley o el modelo de Monroe-Kelly. En el adulto, el cráneo constituye un continente extensible. ¿Por qué dicen el adulto? Porque ustedes saben que los bebés hasta el primer año tienen todavía las fontanelas abiertas. Entonces, si hay edema, la cabeza puede crecer, o si hay hidrocefalia. En cambio, en el adulto no, porque ya está todo pegado, y por eso es que dice que es un continente inextensible, que puede dividirse en 3 compartimentos. ¿Qué es lo que hay adentro? El parénquima, el volumen sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Cada uno de estos aumenta. Si uno de estos aumenta, lógicamente va a aumentar a expensas del otro. Y esto va a hacer de que aumente la presión intracraneana, que debería estar en un rango normal de 10 a 15 milímetros de mercurio. En un dibujito para que lo entiendan. Por ejemplo, esto es lo normal. El cerebro ocupa un 80% de la cavidad craneana. Pueden haber personas que menos, pero lo normal es un 80%. La sangre, un 10%, que es la que circula tanto por arterias como por venas. Y el líquido cefalorraquídeo, un 10%, que ya dijimos que va a circular por el espacio subaracnoideo y por los ventrículos.
Con esto la presión se tendría que mantener en un rango de 10 milímetros de mercurio. Si es que existe una masa, puede ser sangre, tumor, lo que sea que haya en el cerebro, lógicamente va a disminuir el espacio para los otros dos. Y esto va a hacer que aumente la presión intracraneal. Mientras más grande sea la masa, más espacio le va a restar al resto y lógicamente más va a aumentar la presión intracraneal. Esa es la ley de Monod-Kelly. Ahora, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Esta también tiene un valor normal que lógicamente si uno de estos está alterada, la presión de perfusión va a estar disminuida. ¿Y qué es la presión de perfusión? Es la presión que le permite una buena irrigación sanguínea al cerebro, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico en un trauma craneoencefálico? Dependiendo lógicamente de la gravedad del traumatismo. Primero tenemos que evaluar la conciencia. ¿Bien? Parámetro más importante para tener en cuenta. Tenemos que evitar palabras que pueden ser ambiguas. Por ejemplo, para mí, estuporoso puede ser que esté medio somnoliento, pero si se fijan también existe una palabra somnolienta. De repente, somnoliento para una persona es que esté, supongamos, un grado de 14 en 15, para otro puede ser un 13 en 15, para otro puede ser un 12. Entonces, estas palabras no son objetivas, son subjetivas. Y cuando anotamos en la historia clínica, siempre tenemos que evitar lo subjetivo. ¿Por qué? Porque puede venir otra persona y tener otro concepto y anotar diferente. Por eso es que se utiliza la escala de Glasgow, que eso es objetivo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un número a algo que estamos viendo objetivamente. ¿Bien? Ya habíamos dicho que el Glasgow medía respuesta verbal, ocular y motora. Dijimos que el mínimo era 3 y el máximo es 15. Ahora, entre esas variantes, lógicamente, va a existir la gravedad del caso, ¿no? Ahora, si de repente, por motivos anteriores al paciente, o porque está intubado, o porque no se puede evaluar la parte de los ojos, hay que anotar en la historia clínica por qué no se evaluó. Si el paciente estaba intubado, lógicamente no vamos a evaluar respuesta motora. Podemos evaluar las otras, entonces se anota Glasgow, qué sé yo, 8 en 15, alterado por paciente con intubación orotraqueal. O sea, hay que poner por qué está alterado el Glasgow en el momento que ustedes revisaron. Entonces, el desglose de qué significa cada número. ¿Por qué? Porque cada número significa lesión en algún lugar. Por ejemplo, el último es extensión. El menor de la parte motora es extensión de los brazos. Que esto ya es una lesión mucho más baja, una lesión ya en protuberancia. Entonces, cada uno tiene un significado, no es nomás porque se le ocurrió al paciente hacer extensión o hacer flexión, sino porque mientras más bajo el Glasgow, lógicamente, más grave la lesión. Entonces, ojo, verbal, motora, obedece órdenes, que quiere decir que si ustedes le dicen, apriéteme la mano derecha, es eso. Mueva el dedo meñique, o sea, tiene que comprender y hacer la orden que uno le está dando. ¿Bien? Localiza dolor es si ustedes lo pellizcan, él tiene que decir dónde lo está pellizcando. ¿Por qué? Porque retira miembro, quiere decir que cuando ustedes le producen un estímulo doloroso, él no responde, no dice dónde, pero retira el miembro que ustedes le están estimulando, no el contrario. Esa es la diferencia entre localiza dolor y retira la extremidad. Ya flexión anormal en el paciente que hace este movimiento y extensión lo contrario, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes estos números? Porque nos va a dar el grado de coma. De 8 para abajo
es sinónimo de intubar al paciente. ¿Bien? Entonces, en esto nosotros podemos ser expectantes y mantener al paciente de repente 24 horas internado o no. En esto por ahí hay que hacer una tomografía de control al día siguiente o hacerle seguimiento más estricto, pero esto ya es sinónimo de intubar y de terapia. Por eso es importante la escala. Ahora, no solamente la escala, tenemos también que evaluar las pupilas. ¿Por qué? Porque la alteración en ella también es nos muestra un daño que puede ser más profundo ya a nivel de los pares craneales, a nivel de mesencéfalo, protuberancia. Y lógicamente esto tiene que ver con la presión intracraneal, si está elevada o no. Ahora, se debe evitar el reflejo consensual pupilar, o sea, si yo evalúo esta, lógicamente tengo que fijarme que esta no esté también estimulada. ¿Por qué? Porque si yo no tapo esta, el estímulo puede entrar aquí y la pupila acá me puede estar alterando, pero por el reflejo consensual, no por el estímulo en sí directo de la pupila. ¿Bien? ¿Entendieron? ¿Cuál es el reflejo consensual? A ver, otra vez. Que si estimulamos una pupila, la otra va a hacer lo mismo. Exacto, entonces por eso, cuando nosotros estamos evaluando la pupila derecha, bloqueamos la izquierda para evitar el reflejo consensual y ver solo la respuesta de la derecha, que es la que estamos estimulando. Bien, eso quiere decir. Lógicamente, no está bien que haya ni miosis ni midriasis y tampoco anisocoria. ¿Qué es anisocoria? Cuando hay diferentes... Cuando están desiguales, ¿no? Entonces, tenemos que mirar, y si están midriáticas, igual si hay respuesta al reflejo de la luz. ¿Por qué? Porque una midriasis bilateral reactiva, o sea que no reacciona a la luz, puede señalar afección troncoencefálica grave, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral y las pupilas están reactivas, o cuando el paciente está fallecido. Las pupilas están midriáticas y no responden a la luz. Entonces, más de peor pronóstico. Y una miosis bilateral puede mostrar que hay lesión en protuberancia, un poquito más arriba, ¿no? Ahora, ¿qué es el reflejo corneal? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a escuchar, sobre todo cuando se hace evaluación de los pacientes que están muy graves, para ver si hay muerte cerebral o no, el reflejo corneal. ¿Qué es el reflejo corneal? Entonces es el movimiento involuntario provocado por la estimulación de la córnea. ¿Bien? Esto ocurre en una velocidad de 0,1. O sea, imagínense ustedes, cuando se nos entra una pestaña, automáticamente uno cierra el ojo, lo siente o si se entra a tierra. Lo mismo si a alguien le están tocando con algún algodón o con algo para medir el reflejo corneal, lógicamente uno en defensa cierra el ojo, ¿no? Examina la vía refleja que incluye los nervios 5, 7 y el examinador toca ligeramente con un hisopo la córnea, no lo vamos a hacer con una aguja, del paciente, y esta sensación debe provocar el parpadeo con reflejo, que cuando hay lesión del bulbo, protuberancia, lógicamente esto está abolido y ustedes pueden tocarle lo que quieran y el paciente no va a pestañear. Y peor todavía si está con una midriasis, ¿no? Que no responde. Ahora, habíamos hablado, si no me equivoco, si no lo repetimos de nuevo, de que hay signos que nos pueden mostrar que hay lesión de base del cráneo. Habíamos dicho que la base del cráneo es en la fosa anterior y en la parte posterior. Si es en la fosa anterior, ahí, por ejemplo, ¿qué hueso estaría comprometido en esta zona, en la fosa anterior? Esfenoide. Esa es la base anterior, el esfenoide. Que incluso si hay fractura, puede haber salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, que también es un signo de lesión de base del cráneo.
Y la fosa posterior, peñascos y la parte occipital, que también si hay fractura, en esa zona podemos tener salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos. Entonces cuando hay de repente un traumatismo y la persona puede decir estoy perdiendo moco, pero es algo cristalino y no cede, hay que pensar en fractura de la base del cráneo y que eso sea líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? ¿Mm? Sí, cuando hay, o sea, mayormente cuando hay fractura del cráneo siempre vamos a ver los ojos de mapache, ¿no? Si es alta o baja, fíjense, ojo de mapache, fractura de fosa anterior. Y si es en la parte posterior, fosa posterior, signo de Batten, en esta zona de los piñascos. Igual, puede haber fractura de esa zona sin que haya esto. Es una pauta, es un signo, pero si ven esto y hay traumatismo y salida de líquido, hay que pensar en traumatismo de fosa anterior. Aunque el paciente esté consciente y lúcido, sí o sí tienen que hacer una tomografía. Y lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, el examen neurológico nos permite categorizar la gravedad del traumatismo porque ya hemos visto el Glasgow, ¿no? Cómo se mide. Y depende de esto para que nosotros hagamos nuestro diagnóstico, solicitemos estudios y lógicamente hagamos nuestro tratamiento. Antes se utilizaba más la radiografía, ahora la verdad que no. Uno de plano pide tomografía. Pero antes, que no había tomografía, se pedía radiografía y se podía observar la fractura, que lógicamente la fractura uno asumía que en ese lado había la lesión más el examen físico, ¿no? Pero ahora ya es directo tomografía. A no ser que estén en un centro muy lejano y no tengan tomografía, van a tener que hacer radiografía. Ahora, ¿qué nos permite la tomografía? Lógicamente, ver qué es lo que observar el traumatismo craneoencefálico, si es que hay alguna lesión que vamos a ver, si es sutural, extradural, si es intraparenquimatoso, ver los hematomas, contusiones o laceraciones. Esto, por ejemplo, ¿qué les parece? Un hematoma, ¿no? Ahora, ¿qué más ven aparte de este hematoma? Desvío de la línea media, ¿qué más? ¿Y cómo se dan cuenta del edema? Los dos ventrículos no están iguales, ¿no? Uno está más colapsado que el otro, por el desvío de la línea media y la lesión, ¿no? Que está ocupando un espacio, que es lo que decíamos de la ley de Monroe-Kelly. Si hay algo, lógicamente va a desplazar al resto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La historia clínica, examen neurológico, tenemos que examinar no solamente las 4 extremidades, sino también pares craneales. En el caso de coma de origen desconocido, entonces la tomografía también nos va a ayudar mostrándonos las imágenes que hay. Ahora, contusiones o laceraciones pueden ocurrir en la zona de impacto, pero también en la parte posterior, sobre todo cuando es aceleración y desaceleración, porque ese cerebro se golpea adelante y también se golpea atrás. Y lógicamente no es una lesión como un hematoma, sino que van a ser varias lesiones que pueden ser, como en este caso, hemorrágicas, y fíjense que hay bastante edema alrededor, ¿no? Lo que decíamos, por aceleración, golpea primero adelante y después golpea atrás y lógicamente puede producir lesión en ambos lugares. Hematoma epidural. ¿Qué quiere decir epidural? ¿Estás mirando? Por fuera de la dura madre. Y se dibuja de esta forma, ¿no? Biconvexo, ¿no? Porque tiene aquí su curvita y aquí la del cerebro. Esta es la característica de un hematoma epidural. Yo estas imágenes se las voy a poner en el examen.
hematoma subdural. ¿Qué quiere decir subdural? Debajo de la dura madre y encima de la... Exacto. Y fíjense cómo se ve en media luna, diferente al epidural, es más en media luna. Hay una diferencia entre este, que ustedes notan el color, porque es sangre que por la ferritina, por el hierro se ve de esta forma, a este de acá, que fíjense, es más hipodenso. ¿Por qué? Porque es crónico. Y el crónico es más frecuente en las personas mayores. Decíamos en la parte de epidemiología, en los adultos mayores, la caída es una de las primeras causas de traumatismo. ¿Por qué? Porque el mayor, primero que puede ser que esté antiagregado, segundo, su cerebro está más atrofiado. Por lo tanto, si tiene un hematoma, no le va a causar tanta sintomatología como en un joven que tiene el cerebro bastante desarrollado. Entonces puede manifestarse incluso días después del traumatismo la alteración de la conciencia, conforme va creciendo el hematoma y va ya desviando la línea media, colapsando el ventrículo, ¿bien? Entonces, no porque lo vean oscuro quiere decir que no es un hematoma. Puede ser un hematoma subdural crónico. Evaluación de la vía aérea, respiración, siempre el ABC, ¿no? En el tratamiento. Dijimos que las lesiones secundarias van a ser posterior al traumatismo por la repercusión a nivel del cerebro, tanto de la perfusión como también del edema que se produzca, ¿no? Y lógicamente una vez estabilizado, ya ahí recién uno puede hacer el interrogatorio, ya sea al paciente si recupera la conciencia o a la familia para ver qué fue lo que pasó, y en el paciente si recupera la conciencia a ver si tiene amnesia retrógrada o anterógrada. Una vez que ya nosotros sabemos, hemos hecho el diagnóstico, entonces con nuestra escala de Glasgow vamos a ver si es leve, 15, ausencia de pérdida de conciencia, recuerda todo el episodio, puede tener una sensación de mareo o cefalea, entonces puede ir el paciente a domicilio con ciertas medidas de alarma, ¿no? Si pierde la conciencia, si empieza con vómitos explosivos, volver a la emergencia. 13 a 15, leve, realizar una tomografía de cráneo porque pueden haber lesiones en este grupo de pacientes y lógicamente hay que mantenerlo en emergencia en observación aunque la tomografía esté normal. Moderado, con una escala de Glasgow de 9 a 12. Acá hay que trasladarlo, o sea, hay que internar al paciente. Si su evolución es favorable, se le puede dar de alta al día siguiente. Y ya dijimos que de 8 o menos es internación, terapia intensiva, intubarlo, grave de 5 a 8 y crítico 3 y 4, ¿no? Y además, como el paciente acá va a estar con la conciencia alterada, ustedes tienen que suponer que hay otros daños más, porque él no les va a decir, me duele el hígado porque me lo golpeé y está sangrando. O sí, también tuve una lesión cervical. Ustedes tienen que asumir como un politraumatismo y revisar el resto de los órganos para descartar otras lesiones aparte del traumatismo craneoencefálico. Entonces, ¿qué es lo más importante? Siempre, el ABC, siempre. Luego, mantener la presión intracraneal por debajo de 20 milímetros de mercurio, buena oxigenación para que no haya un daño secundario o terciario, y mantener la presión de perfusión cerebral entre 50 y 70, que dijimos que era la presión arterial media menos la presión intracraneal. Vasopresores en caso de que haya hipotensión, eso ya se maneja en terapia. Esto es repetir lo mismo. Y aparte de esas medidas de terapia intensiva, lógicamente, para disminuir también la presión intracraneal, tenemos que poner la cama a 30 a 45 grados
evitar la hipotensión, porque esto más bien reduce el flujo sanguíneo, sedar al paciente para hacerle un reposo. Por eso es que muchas veces van a escuchar que se induce al coma al paciente. Prevenir la hiperglicemia, lógicamente la fiebre también, porque esto nos aumenta el metabolismo, frecuencia cardíaca. Y evacuación quirúrgica en hematomas subdurales mayores a 10 milímetros, que esto ya lo evalúa el neurocirujano, ¿no? Ya dijimos, sedar al paciente. Se puede colocar para medir la presión intracraneal drenajes a nivel de líquido cefalorraquídeo. Y la oxigenación no hay que ser tampoco muy agresivo, porque también la liberación de radicales libres también va a producir un daño terciario, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿La lista? Ya hay una lista. Yo contesto a mi hermano. Yo lo puse todo. Trae su carnal.